Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Hoy es miércoles 23 de noviembre, yo soy Víctor Magaña y le voy a platicar un poco de lo que tendremos el día de hoy. Luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco emitiera una recomendación al Ayuntamiento de Tlajomulco para mejorar las plantas de tratamiento en la laguna de Cajititlán, este rechazó ayer la recomendación, pues dicen que ya fueron subsanados esos problemas. También luego de que el Ayuntamiento de Guadalajara desalojara sin previo aviso y hasta con un dejo de violencia a los comerciantes de la Feria del Calzado, tuvieron una mesa de diálogo con las autoridades. Unos argumentan que fue una irregularidad y otros que fue por su propia seguridad. Vecinos del fraccionamiento El Roble en Zapopan continuarán con el conflicto que tienen por el agua, pues en la tercera mesa de trabajo con el ayuntamiento no han podido llegar a acuerdos, al contrario, las diferencias entre vecinos se recrudecen. Ayer el PRI Jalisco presentó un protocolo contra la violencia política hacia las mujeres para atender casos al interior del partido, que por inconsistencias, esa fue la razón que dio el fiscal general Eduardo Almaguer al anunciar la liberación del comisario de Arandas, detenido hace unos días por la misma fiscalía por el delito de secuestro. Un grupo de abogados presentaron un juicio político en contra del fiscal general ante el legislativo. Las razones, ahorita se las platicamos. Exigen familiares de Montserrat, una niña que padece el síndrome de West y necesita medicamento que contiene cannabis, dejar de lado la burocracia y que se le permita adquirir dicho tratamiento para mejorar su calidad de vida. El diputado Jorge Arana será intervenido quirúrgicamente luego del asalto del que fue víctima el día de ayer. De esto y más le vamos a platicar el día de hoy. En los controles operativos se encuentra Hugo López, en la producción Carla Jiménez. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter, Noticias MBS Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, @semáforo en ámbar. Son ya las 8 de la mañana con 58 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Seguridad. Bueno, y van a presentar un juicio político en contra del fiscal general Eduardo Almaguer ante el Poder Legislativo. ¿Por qué y cuáles son las razones? Fátima Aguilar, buenos días. Buenos días, Víctor, saludos a ti y al auditorio. Pues sí, Víctor, auditorio, efectivamente ya lo presentaron un grupo de abogados defensores de una de las personas exoneradas hace unos días por magistrados de la sexta y 11ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia, luego de ser acusado de secuestro, pues acudieron ayer al Congreso de Jalisco a presentar este juicio político en contra del fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez. El motivo fue las declaraciones del funcionario en las que calificó a estas personas como criminales, cuando ya había una resolución de magistrados para dejarlos en libertad porque no existían los elementos suficientes para proceder en contra de ellos. Según una de las abogadas, Patricia Zavala Reynosa, pues se criminalizó a su defendido y las aseveraciones del fiscal transgreden el ámbito de su competencia. Escuchemos. El llamarles secuestradores o criminales, pues está violando el debido proceso y su calidad, ¿no? Se excedió en cuanto a su ámbito. Son personalidades o se puede decir personas distintas, ¿no? El ámbito del Poder Judicial con la del Poder Ejecutivo. Pues los abogados que acudieron aseguraron que el juicio político en contra de Almaguer Ramírez está sustentado en el artículo 7º, fracción primera y segunda de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que determinan el ataque que perturbe la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones. Las pruebas que presentaron en esta solicitud fueron las declaraciones del fiscal general del pasado 14 de noviembre, donde además de criminalizar a los liberados, sentencia que presentará una queja en contra de los magistrados en el Consejo de la Judicatura y abrirá una investigación penal. Pues es la información, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Y después de ser detenido por la Fiscalía General de Jalisco por una supuesta privación ilegal de la libertad en contra de un joven originario de Michoacán, el comisario de la Policía Municipal de Arandas, Eliodoro Barajas Valencia, fue puesto en libertad por inconsistencias en las declaraciones de la víctima. El sábado pasado, la dependencia estatal realizó un operativo en conjunto con la Procuraduría de Michoacán para encontrar al joven y después de geolocalizarlo a través de su teléfono móvil, resultó que se encontraba en la casa del comisario de Arandas junto con su hermano
y otros 2 sujetos quienes también fueron detenidos, pero que de igual manera fueron liberados ayer por la tarde. De acuerdo con el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, en el domicilio Barajas Valencia se encontraron 70,000 pesos y una granada, pero desde el inicio de la investigación hubo demasiadas contradicciones. Se fue acreditando que no hubo una privación de la libertad, sino lo que había era una, desde el propio día jueves, una pues convivencia que se había iniciado en la ciudad de Guadalajara, que había terminado en el municipio de Arandas, y hay muchas contradicciones en sus declaraciones e inclusive hubo necesidad de verificar la real identidad de esta supuesta víctima, que al final refiere inclusive a ser parientes tanto del comisario del municipio de Arandas como del propio hermano de él. La Fiscalía General aseguró que las investigaciones en contra del comisario continúan, pues está mencionada en otras 2 más de años, en otras averiguaciones más de años anteriores, una de ellas en 2011 por portación de arma de fuego sin autorización. Imagínese nada más usted, encuentran a una persona que la estaban buscando precisamente por privación de la libertad, por secuestro, la encuentran en la casa del comisario de seguridad de Arandas, junto con otras personas, con 70,000 pesos, con una granada, y al final resulta que sale libre porque hay inconsistencias en las declaraciones. Pues así, la seguridad y así también la justicia en el estado y en general a lo largo y ancho del país. Y después de sufrir un asalto a mano armada en el centro de Tonalá a bordo de su vehículo, el diputado priista Jorge Arana será operado de la rodilla, pues los sujetos lo lesionaron al bajarlo de su auto. Fue el coordinador de la fracción priista en el Congreso local, Hugo Contreras Cepeda, quien confirmó la información, esto luego de entablar una conversación telefónica con su compañero. Aunque Contreras Cepeda dijo desconocer más detalles de lo sucedido, prefirió que sea el diputado quien dé su versión de los hechos. Yo desconozco los hechos exactamente, no tengo conocimiento. Cuando yo me enteré quise hablar con él, pero su teléfono al parecer no estaba disponible, se fue en el vehículo y por eso no tuve comunicación y desconozco los hechos. No he querido abundar yo en ese tema, yo creo que el asunto yo lo veo como un compañero y un asunto humano y yo pregunté por su estado de salud. Por su parte, el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez confirmó que el asalto sucedió el lunes alrededor de las 6 de la tarde en los cruces de Avenida Tonaltecas y Constitución en el centro de Tonalá. En los hechos, Almaguer Ramírez aseveró que participaron 3 sujetos, 2 de manera directa y uno más que los esperaba en otro vehículo. Según el fiscal general, cuando los asaltantes intentaban bajar al diputado de su vehículo, sufrió una caída y de ahí la lesión en su rodilla. La investigación continúa para dar con los asaltantes del automóvil Sentra 2012, pues se geolocalizó un aparato telefónico al interior del mismo. Son 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos sobre el conflicto que se dio entre los comerciantes de la Feria del Calzado aquí en Guadalajara y con las autoridades, tanto inspectores como la misma policía de Guadalajara, donde los primeros están denunciando un dejo de violencia y que fueron retirados inclusive con golpes. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. La ciudad. Bueno, y luego de que la noche del día de ayer empezaban a surgir primero los rumores y luego ya las denuncias por parte de algunos comerciantes de la Feria del Calzado, referente a que inspectores y policías de Guadalajara habían llegado a intentar desalojarlos de sus instalaciones, de sus puestos, donde tienen ya prácticamente 30 años trabajando y que finalmente en esa noche no había pasado o no llegó a mayores. El día de ayer se volvió a dar un conato de violencia entre ellos y los comerciantes empezaron a denunciar pues que los estaban quitando de manera irregular y con golpes y con violencia. El ayuntamiento, por su parte, dijo que la Feria del Calzado está invadiendo vialidades y representa un peligro. Rosario Álvarez, buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo a ti y al auditorio. Como lo mencionan los comerciantes de la Feria del Calzado que fueron desalojados de sus instalaciones ubicadas en la calle Pensador Mexicano y la 74 por personal del Ayuntamiento de Guadalajara a la madrugada de este martes, mencionaron que no fueron informados sobre dicho desalojo
y denunciaron que existió abuso de autoridad, pues señalaron que intentaron destruir su mercancía. Escuchemos parte de lo que mencionaron algunos de los locatarios afectados. No solo nos íbamos a quedar sin empleo, ya no íbamos a tener mercancía para trabajar, íbamos a quedar endeudados. Ayer llegaron con camiones, con bolsas, llevaban un personal, era asombroso. Yo nunca vi tanta mujer, tanto hombre de ayuntamiento, cuando yo voy a hacer un pago no están. Desalojo. Y pues la gente tiene miedo, es más, hay gente golpeada, hay gente que estuvo en el hospitalizado. La regidora priista del ayuntamiento, Ángeles Arredondo, calificó como grave este suceso, ya que se desalojó a los comerciantes sin una notificación formal por escrito, con violencia, mediante un operativo desmedido de policías y por la madrugada, a pesar de que estos tienen derechos adquiridos por sus 30 años de antigüedad en la zona, ya que pagan impuestos ante Hacienda en la Comisión Federal de Electricidad y pagan su licencia al municipio. Escuchemos parte de lo que mencionó la regidora. La verdad es que el presidente municipal, Enrique Alfaro, se había comprometido con ellos un mes antes a que no los iba a mover a pesar de las obras de repavimentación que hay en esta zona. Unas semanas después, Enrique Alfaro ya no los quiso recibir, les manda decir con funcionarios de inspección y vigilancia y de espacios abiertos que tenían un plazo fatal para retirarse, así como así, sin haber tenido una mesa de diálogo previamente. Mencionarles, Víctor y auditorio, que por su parte la síndico municipal Bárbara Casillas argumentó que el desalojo se realizó de manera obligatoria tras recibir los dictámenes técnicos previos a las obras de repavimentación que se realizan en la zona, los cuales revelaron que las estructuras de esta área comercial representan un peligro para peatones, comerciantes y visitantes. Escuchemos lo que mencionó la síndica. Cuando empezamos a hacer los estudios y a hacer las visitas en las obras, pues lo que nos preguntamos es cómo es posible, en qué momento se llegó a que exista una estructura de estas características en la vía pública y en la banqueta. Es una estructura fija que tiene incluso ya vitropiso, que no es antiderrapante, que pone en riesgo a los transeúntes, a los mismos comerciantes y a los vehículos que transitan por la zona. Tras cuestionar al presidente municipal sobre este desalojo, Alfaro Ramírez señaló que esta feria invade la vialidad y pone en peligro la vida de los ciudadanos. Asimismo, aseguró que a los comerciantes se les ha propuesto ser reinstalados en mercados municipales, pero ellos no han aceptado. Escuchemos lo que mencionó el alcalde. Invadiendo una calle que es de la ciudad y 30 años en la ilegalidad. Y nosotros estamos dándoles opciones, estamos apelando a su comprensión, porque esta zona estamos arreglando las calles que la gente nos pidió que arregláramos y desde hace mucho tiempo habían quedado que se iban a mover para poder hacer las reparaciones, pero los grupos de interés y de presión que hay ahí detrás pues generaron todo este conflicto que vamos a resolver como hemos resuelto todos los que se nos han presentado, con la aplicación de la ley, respetando derechos humanos, dándoles alternativas a los comerciantes, pero no vamos a permitir que nadie pretenda violentar el orden público y mucho menos el interés general de la ciudad. Por último, comentarles que a pesar de que la feria se instaló hace 30 años, el presidente municipal mencionó que se encuentran en la ilegalidad y negó que hubiera existido un abuso de autoridad por parte de la Policía de Guadalajara durante el operativo. Este es mi reporte, Víctor. Rosario, muchísimas gracias. Buenos días. Por cierto, el día de hoy a las 11:30 de la mañana los regidores del PRI en Guadalajara también darán una rueda de prensa y emitirán un posicionamiento referente a este conflicto que se está dando entre el Ayuntamiento Tapatío y precisamente los comerciantes de la Feria del Calzado. Y a manera de detectar y erradicar la violencia política hacia las mujeres al interior del PRI, la Coordinación Estatal de Regidores de este partido en Jalisco presentó su propuesta de un protocolo en contra de esta práctica y para el cual será necesario modificar los estatutos del partido. La iniciativa fue presentada al Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el OMNIPRI, y de acuerdo con la coordinadora estatal, regidora Ángeles Arredondo Torres, se busca que Jalisco sea el primer estado a nivel nacional en presentar una propuesta y en mostrar avances en una exigencia establecida por el Instituto Nacional Electoral hacia los partidos políticos. Esto es parte de que todavía no existan diagnósticos claros de los casos o bien documentados de las mujeres que han sido víctimas de violencia política, y para esto es
que se necesita el protocolo, un protocolo que nos diga qué acciones puedo implementar contra la violencia, qué es la violencia política hacia las mujeres, cómo se detecta y erradica el acoso político hacia las mujeres, cuándo la violencia se dirige a una mujer por su género. La propuesta debe ser presentada por medio del colegiado del partido al Consejo Político Nacional del PRI para que sea discutido en la Asamblea Nacional del próximo año y así el protocolo sea enriquecido con las demás iniciativas de otros estados del país. Con este cambio en los estatutos se prevé que la Comisión de Justicia Partidaria tenga mayores atribuciones, capacitación en materia de equidad de género y se familiarice con los conceptos de violencia política para atender los casos al interior del partido. A la par de esta iniciativa, en la coyuntura de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, el PRI Jalisco comenzó ayer una campaña en donde las delegaciones distritales distribuirán folletos con información sobre la violencia política y un cuestionario que ayudará a realizar un diagnóstico de esta práctica entre las mujeres priistas del estado. Escuche usted muy bien este tema. La burocracia en Jalisco pone en riesgo la vida de Montserrat Gómez, así lo considera su madre Erika Sevilla. La menor de 6 años padece el síndrome de West, una enfermedad que entre otras cosas le provoca hasta 200 convulsiones al día, según lo que asegura la madre. Según Erika Sevilla, la niña ha sido sometida a diferentes tipos de tratamientos, sin embargo ninguno ha resultado satisfactorio, por lo que esta vez buscaron un nuevo tratamiento con aceite de cannabis. Desde entonces, contó, la tarea fue difícil, pues solo hay 9 médicos en el país que recetan estos tratamientos. Ahora, pese a que Montserrat Gómez ya tiene luz verde para el mismo, su familia no lo ha podido adquirir. Escuchemos. La verdad no es justo. ¿Para qué me están hecha entonces la ley? Mi hija tiene su derecho a tener vida, calidad de vida y sus medicamentos. Pero no es justo que tenga que decir todo esto para que obtener el tratamiento. O sea, ¿cuánto tiempo más? ¿O qué están esperando? ¿Qué esperan? O sea, ok, yo quiero que mi hija viva y o menos tenga calidad de vida, pero no es justo que tenga que llevar todo este proceso tan largo, tan tedioso, tan burocrático. La familia de Montserrat señala a la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en Jalisco, a la Coprisjal, como la dependencia responsable de atrasar este proceso. Este caso está siendo respaldado por el Partido de la Revolución Democrática, cuyo presidente estatal, Raúl Vargas, adelantó que el PRD buscará una vez más la discusión del uso medicinal de cannabis de manera legal. Son las 9 de la mañana ya con 17 minutos. Vamos a ir a una pausa. Antes del platico, tenemos pases dobles para asistir este próximo lunes 28 de noviembre al Teatro Diana para presenciar la obra La Chunga de Mario Vargas Llosa. Este drama, escrito en el 86 por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, sitúa la acción durante 1945 dentro de un viejo bar manejado por una enigmática mujer conocida como La Chunga. Al interior de ese lugar, 4 amigos beben y juegan a los dados. Uno de ellos, Josefino, pierde una cantidad considerable de dinero. Como estrategia para salir de la deuda, ofrece a la propietaria de la cantina una noche junto a Mercedes, su acompañante, a cambio de 3,000 soles. Y así es como comienza esta historia de Mario Vargas Llosa, nombrada La Chunga, y que se presentará, como ya le dije, el próximo lunes 28 de noviembre en el Teatro Diana. Lo único que tiene que hacer es comunicarse a los teléfonos en cabina 36-298-248 y 36-298-249. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. La ciudad. Oiga, hace ya un par de semanas o más, le platicábamos aquí por un conflicto que se estaba dando entre vecinos, habitantes del fraccionamiento El Roble, allí en Zapopan, referente a un problema con el agua, donde unos vecinos específicamente argumentan que un pozo que hay ahí en ese fraccionamiento les pertenece y empezaron a cobrar como si fueran el Ciapa, y los otros pues empezaron a oponer. Se han generado mesas de diálogo entre el ayuntamiento de Zapopan y estos vecinos de ese fraccionamiento, y bueno, ayer fue la tercera. ¿Y cómo les fue? Raúl Torres, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días al auditorio. Pues la tercera reventó, y así el conflicto en este fraccionamiento del Roble, como lo dices, en Zapopan, está lejos de llegar a una solución.
debido a que las partes en disputa rechazaron la propuesta del ayuntamiento para firmar un convenio entre ellos y solicitar la regularización del predio, otorgar así las áreas de sesión al municipio y así pudiera asumir su responsabilidad de dotar servicios públicos al interior del asentamiento. La mañana de este martes, en la tercera mesa de trabajo de las negociaciones, se estancaron debido a las distintas posturas de la Asociación de Ganaderos del Roble, que son una parte del conflicto, y el colectivo de Agua para Todos, que son la otra. La regidora Cid Santillán, quien ha dado seguimiento a las reuniones con ambas partes, lo explica así, escuchemos. Una reunión rígida porque ambas partes tenían diferencias con respecto de la firma del convenio. Ambas partes expresaron sus condiciones y en su caso su negativa a firmarlo, dado que es un convenio que nosotros habíamos recomendado que fuera entre los vecinos, porque en este momento el predio es un predio particular. Ellos se niegan a firmar el convenio y entonces pues no vemos viabilidad para seguir manteniendo la mesa por el momento. Al salir de la reunión, algunos de los vecinos presentes señalaron que no había voluntad del ayuntamiento para solucionar el conflicto. Sin embargo, otros dijeron que no se llegó a ningún acuerdo debido a que integrantes del colectivo Agua para Todos denunciaron ante la Fiscalía a la Asociación de Ganaderos El Roble y con ellos se rompieron los acuerdos establecidos en las reuniones anteriores. Ante esta situación, la regidora Santillán y el síndico municipal José Luis Tostado presentarán ante el Cabildo una iniciativa para que el ayuntamiento analice la posibilidad de perforar otro pozo en la zona y dotar de agua a El Roble y evitar que sus habitantes sigan disputándose la que extraen del único pozo dentro del fraccionamiento, que por cierto no cuenta con permiso de la Comisión Nacional del Agua. Esto es lo que dijo la regidora Cici Santillán al respecto. Escuchemos. Me apena muchísimo que no haya, digamos, en este momento la disposición de las partes para poder haber llegado a tener un convenio en donde por lo menos hubiera una ruta clara de desahogo del conflicto, pero nosotros vamos a seguirnos con la vía que se les había, sigue la vía abierta que se les había propuesto de regularización para poder tener espacios públicos en El Roble para poderlo convertir en centro urbano. Por lo pronto, el ayuntamiento esperará la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a donde se derivó la queja interpuesta por el colectivo Agua para Todos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por considerar que la autoridad competente para solucionar el problema es la Comisión Nacional del Agua. Es la información, Víctor. Raúl, muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Y el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga rechaza la recomendación que realizó la semana pasada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde se les pedía emprender acciones para mejorar las plantas de tratamiento en el municipio y así evitar la degradación de la laguna de Cajititlán. Miguel Ángel León Corrales, director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Municipal, señaló que esta recomendación data de julio de 2014 y no de noviembre de 2016, pues señala que el municipio ha invertido 150 millones de pesos para ampliar sus 3 plantas de tratamiento y así evitar que las aguas domésticas entren a contaminar Cajititlán. Escuchemos. Las plantas de tratamiento, con el objetivo de que no entre agua sin tratar a la laguna. Invertimos recursos en 2 oxigenadores que le están inyectando desde hace meses 1 millón de litros de aire por día a la laguna. Invertimos en 10 humedales artificiales y en un humedal flotante que hacen un trabajo de fitorremediación a favor de la limpieza del agua y de la oxigenación de la laguna. León Corrales mencionó que la Comisión de Derechos Humanos pone en evidencia su falta de conocimiento sobre las acciones que ha realizado la actual administración para contrarrestar la contaminación en la laguna. Y para el director de Vida Humana Internacional para América Latina y España, el ingeniero Mario Rojas, el triunfo a la presidencia del republicano Donald Trump no debe preocupar a los connacionales que trabajan de manera legal y que mantienen un historial limpio. Rojas asegura que la información que hasta ahora se ha manejado ha sido manipulada y descarta incluso que haya miedo colectivo de las minorías. Hay manipulación de información, hay intereses creados para tratar de mostrar quién es el más malo de la película, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, en Estados Unidos, a tiempo de felicitar al presidente electo, le ha dicho de que estará muy atento
a la protección de los derechos humanos y también de los inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces, no creo que vaya a haber una política de limpieza total, porque... El director recordó que durante el periodo del todavía presidente Barack Obama se han deportado alrededor de 2.8 millones de indocumentados, por lo que considera esta política no es nueva, pero sí ha sido una manera de atemorizar, aunque advierte, a los Estados Unidos no le conviene quedarse sin hispanoamericanos. Es trágico, ese país sin latinoamericanos no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. Entonces, yo no creo, personalmente no creo que vaya a haber eso. Y lo que va a pasar, sí, que tienen que comenzar a sacar a aquellos que verdaderamente tienen varios criminales. No puede ser que personas que hagan barbaridades y que los saquen del país y puedan entrar al día siguiente y no tengan ningún problema. Eso sí que creo que debería hacerse. Mario Rojas se dijo confiado en que hubiera un cambio favorable para todos los que viven en el vecino país y sobre todo dijo, habrá que estar alerta de la actuación del nuevo presidente, ya que no tiene experiencia política. Dándole continuidad al tema que ha estado publicando Milenio en estos días, dice los grupos de vecinos que patrullan el fraccionamiento Chulavista durante la noche y parte de la madrugada, armados con palos, bats de béisbol y cadenas a la casa de delincuentes, estaban fuera del conocimiento de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, anuncia su titular Eduardo Almaguer que buscarán un acercamiento con dichos grupos, los cuales no pueden seguir operando tal y como lo hacen. A 4 meses de que estos grupos estén operando en calles de la etapa 3 del fraccionamiento Chulavista, el fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, reconoció que desconocía sobre su existencia. Incluso consideró que era una situación rara debido a que en el ingreso de este conjunto habitacional existe una base de policía, según lo ha podido constatar en los recorridos que ha llevado a cabo la instancia estatal en esta zona de Tlajomulco. En una entrevista para ese diario de comunicación, el funcionario señaló que coincide con el comisario de seguridad del municipio Ladrillero al reconocer la organización ciudadana, sin embargo considera inadecuada la situación. Veo positivo que se organicen, qué bueno que lo hacen, pero hay que hacerlo de manera correcta para que todos actuemos en conjunto y enfrentemos este problema de la delincuencia. Pues el hecho de salir a la calle con armas blancas para usarla contra presuntos delincuentes podría llevarlos a violar la ley. Buscar hacer justicia, digamos, por propia mano, en ese sentido no es posible e incurrirían en un delito. Desde la lectura del fiscal, los vecinos son los primeros que se ponen en riesgo al salir y a patrullar en la madrugada y por ello tratarán de ponerse en contacto con los mismos para persuadirlos a modificar su actuar. Hay que buscarlos y dialogar con ellos, platicar lo que hemos hecho y lo que podemos hacer, platicarles nosotros lo que hemos visto en Chulavista y Santa Fe y cómo podría resolverse. Pues ahí está, continúa este tema de los grupos de autodefensa en Chulavista, aunque los quieran llamar de otra forma, de vecinos que salen a patrullar en las noches, pues ya cansados y hartos de la inseguridad ahí en su colonia, en su municipio. Y bueno, tanto la autoridad municipal como la estatal le dicen, oye, pues qué bueno, felicidades porque salen a patrullar, no deben hacerlo, pueden cometer un delito o entrar en la ilegalidad, pero en lo que son peras o son manzanas, pues la seguridad, por lo menos las autoridades, no se las están dando. 9 de la mañana con 28 minutos, vamos a lo que sigue. Titulares del día en Noticias MBS Jalisco. El periódico Excelsior está publicando el día de hoy: sin Trump, México apostará por Asia. Hay plan B sobre acuerdo transpacífico. En caso de que no siga el acuerdo transpacífico, se buscarán acuerdos bilaterales, informó el secretario de Economía. En el Senado pretenden ratificar dicho tratado. El periódico Milenio recomienda el Fondo Monetario Internacional un peso flexible y abatir la corrupción. México ha navegado con éxito, pero debe evitar posibles golpes, es lo que advierte. El periódico Reforma, por su parte, propone Acción Nacional y PRD alianza en el Estado de México. Asegura Anaya que la oposición tomará la decisión correcta. Y por último, la jornada nacional, el cambio jurídico haría omnipotentes a los militares, dicen los expertos. Peligroso que se les dote de poderes en seguridad interior. La iniciativa priista en ese tema es inconstitucional, dice Elisur Arteaga. Por cierto, también publican: migrantes se organizan y cierran filas en Estados Unidos. La amenaza de las deportaciones la hemos vivido durante años, indica la agrupación Arice en Chicago.
Oiga, los ganadores para asistir este próximo 28 de noviembre al Teatro Diana a la presentación de la obra La Chunga de Mario Vargas Llosa: Giovanni Escalante, Héctor Jiménez Perales y Luis Felipe Rodríguez Arévalo. Muchísimas felicidades. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a las instalaciones de MBS Jalisco en Avenida Novelistas 5199 con una copia de su credencial de elector en horarios de oficina a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. A partir del día de hoy ya pueden asistir. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Por hoy, Noticias MBS Jalisco ha concluido su transmisión. Lo esperamos de lunes a viernes por esta estación.